Hay edificios inteligentes en esta época, en esta era, edificios muy modernos. Hay creo que un edificio en lo que le dicen Países Bajos, pero para nosotros es Holanda. Uno de los más modernos, inteligentes, que, bueno, mucha tecnología puesta en ese lugar, en ese edificio. Pero el Señor se encargó de empezar a construir un edificio que tiene vida. ¿Cuál es ese edificio? Es la iglesia. Es una de las figuras que usa muchos de los apóstoles para describir a la iglesia. Ese edificio que está vivo, que tiene vida. Así que les invito a leer 1 Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 4. El apóstol Pedro les escribe: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En ese edificio que el Señor diseñó, que el Señor pensó, que somos nosotros, Él nos dice que hay una piedra que es la piedra viva. La piedra viva es Jesús mismo. Es la que en donde se sustenta, de donde se apoya todo el edificio. Muchos, empezando a leer sobre la piedra viva y la piedra angular que hablan los apóstoles en el Nuevo Testamento, hablan de esa piedra como la piedra angular, la piedra fundamental, la piedra más importante del edificio. Y dice que Jesús es esa piedra viva, es esa piedra angular. En el Salmo 118, invito a leer este pasaje, ya se había profetizado sobre esta piedra angular. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Había un cántico que hacíamos, una canción que hablaba de esto. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Y eso es porque el Señor es el que sostiene este edificio santo de piedras vivas. Amén. Ya había sido profetizado y esto es un motivo de gozo. Es un motivo de alegría, es un motivo para que nosotros nos alegremos, festejemos, le demos gloria al Señor, porque Él es el que nos sostiene. Amén. Así que Pedro también habla de esta piedra viva que fue desechada por los edificadores, mas para Dios dice que es preciosa, que es una piedra escogida, y que esa piedra que desecharon hoy es la cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, en el tipo de edificación que se hacía con piedras, se ponía la piedra mayor, la piedra más grande, en uno de los ángulos de la construcción, y donde todas las demás piedras iban a encajar de acuerdo a esa piedra. Los que les gusta la construcción seguramente
pueden seguir averiguando sobre esto. Es muy interesante porque en la palabra vamos a ir viendo la importancia que tiene la edificación de esta casa. Pero lo que tenemos que saber es que la piedra principal y la piedra que sostiene todo el edificio y la piedra que va donde se va guiando toda la construcción, esa piedra angular que se ponía en una esquina, es Jesucristo. Esa es nuestra piedra angular, nuestra piedra más importante. Y dice que Pedro, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Está la piedra que es Jesús mayor, la que sostiene el edificio, la que guía la construcción. Y después venimos nosotros montados sobre ese fundamento, sobre esa piedra que es Jesús. Y muchos nos cuesta, cuando pensaba en la construcción de estas casas y en las piedras vivas, a veces nos cuesta encajar, ¿no? O está el pastor piedra, el pastor piedra que le dice al hermano piedra: mirá, no estás encajando en este lugar. Es como que hay que cincelar un poquito para que podamos encajar. Y el hermano piedra tiene que dejarse cincelar, tiene que dejarse acomodar o tallar para poder encajar por el Maestro, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Están los hermanitos piedra, los adolescentes, los jóvenes que vienen arriba y que siempre quieren modificar las cosas que los adultos, las piedras ya que estamos acomodadas, dicen: no me moleste, no me cambie las cosas porque estamos bien así. Y están las piedras que vienen nuevas y que van acomodándose en el edificio, tratan de acomodarse y empujando y molestando a las piedras viejas, ¿no? Siempre pasó así y siempre va a pasar, ¿no? No va a cambiar eso. Y es bueno porque esto se trata de un edificio que tiene vida. La iglesia tiene vida. Está compuesta por piedras vivas. Y por eso, dentro del orden que tenemos que tener, también está bueno el desorden. Porque cuando no hay desorden, no hay nada que acomodar. Entonces es un poco aburrido, ¿no? Jesús lo hizo de esa manera. Bueno, una vez que estén un poco ordenados, tallados, ya encajando algunos, les mando piedras vivas que hay que acomodarlas, que las van a empujar, que van a empezar a mover un poco el edificio. Y es necesario que haya esas piedras vivas nuevas, esas piedras vivas que va agregando el Señor, el edificador del edificio. Y hoy les quiero hablar brevemente de esto, que es muy importante, la edificación mutua. Para hablar de la edificación mutua había que poner la base de quién es esa piedra angular. Y los apóstoles hablaron, la palabra habla, y ya el Salmo, como les mostré, habla de que todo el edificio se apoya en Jesucristo. Él es el fundamento. Él es la piedra, la roca en quien nosotros nos apoyamos. Amén. Y nosotros vamos siendo acomodados, vamos siendo tallados, vamos siendo insertados en ese edificio. Los 3 evangelios, llamativamente, Mateo 21:42, Marcos 12:11, Lucas 20:17, hablan sobre la piedra angular que los hombres desecharon, pero sin embargo vino a ser cabeza del ángulo. Vino a tomar el lugar principal de este edificio. Mateo, se los repito por si lo quieren copiar, Mateo 21:42, Marcos 12:10,
Lucas 20:17 hablan sobre la piedra angular que es Jesucristo, en quien nos debemos nosotros apoyar. Pedro hizo referencia también sobre la piedra angular, lo vamos a leer en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada. Pedro estaba predicando ante el concilio y los estaban persiguiendo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces, viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Para ser una piedra viva y pueda encajar en el cuerpo de Cristo y pueda también ser de ayuda a las piedras que van sumándose al edificio, tengo que estar acomodado en ese edificio cerca de Jesús. A los discípulos dicen que se les notaba que ellos habían estado cerca de Jesús. Se les notaba espiritualmente. Sabían que eran gente que no eran dotados en letras, no habían quizá estudiado, no tenían conocimiento de mucho del Antiguo Testamento en profundidad, pero conocían las profecías y cuando vino Jesús le creyeron. Y esa era la distinción de Pedro y de Juan y de los demás apóstoles, su fe en Jesús. Su fe en Jesús distinguía a estos dos hermanos y a todos los discípulos. Y esa fe en Jesús hacía que sean atraídos a Él y que se notara ante los demás que habían estado con el Maestro, que habían estado con Jesús, como dice ahí, el único nombre en quien podemos ser salvos. Gloria a Dios. Pedro sigue instando vimos que ya había predicado esto en el libro de los Hechos en los primeros tiempos, y cuando vuelve a enseñar sobre la importancia de que Jesús sea esa piedra angular en quien nosotros somos edificados y nos apoyamos y nos sostenemos. En Efesios 2:20 también Pablo menciona la importancia de ser edificados como piedras vivas en este edificio. 2:20. Desde el 19 leo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y habla de la familia de Dios y acá hace otra vez el paralelismo con un edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es profundo este pasaje. Y cómo con cosas sencillas la palabra nos enseña cómo nos tenemos que manejar, en dónde estamos situados en Cristo. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice. Quiere decir que lo profetizado en la palabra, en el Antiguo Testamento, y lo profetizado por los apóstoles, lo que está escrito en la palabra de Dios, es nuestro fundamento. ¿Amén? Ese es nuestro fundamento.
nosotros creemos lo que la palabra declara. Y toda la palabra, todas las palabras proféticas se centran en una persona, que es Jesucristo. Todo se centra en la piedra angular. Todo el mensaje de la palabra, todo el mensaje profético se centra en alguien y esa persona es Jesucristo. Así que les exhorta que a los hermanos de Éfeso que deben ser edificados sobre el fundamento, primero sobre la piedra principal que es Jesucristo, pero sobre eso, edificados sobre el fundamento de la palabra de Dios, la palabra que fue profetizada. Y sigue diciendo, en quien todo el edificio, o sea, en Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí están las piedras vivas funcionando. Dice, bien coordinado, y eso es lo que muchas veces queremos, estar bien coordinados, pero al ser un edificio vivo, hay situaciones que no podemos controlar, manejar, situaciones de esas piedras vivas que se van agregando, la piedra viva, el hermano piedra que se desacomoda y que hay que otra vez acomodar, el pastor piedra que hay que acomodarlo también, ¿no? Porque todos somos parte de ese edificio y todos necesitamos que al estar cerca de Jesús vayamos siendo tallados, vayamos encajando en este edificio que dice es un edificio santo, que va creciendo. Este edificio tiene vida y este edificio va creciendo, no está estático. Siempre que hay vida, hay crecimiento, y cuando hay crecimiento hay vida, y cuando hay crecimiento se empiezan a desacomodar algunas cosas para luego acomodarse. Y esa es la gracia que el Señor nos tiene que dar para que, fundamentados sobre el Señor, sobre su palabra, podamos edificarnos mutuamente. Porque la iglesia de Jesucristo está en crecimiento. ¿Amén? Estás en un edificio vivo, estás en un edificio orgánico, somos parte de algo que tiene movimiento, que no está estático, que tiene esos movimientos que hacen que muchas veces nosotros digamos, uy Señor, ¿qué es lo que vas a traer nuevo? Tenemos que tener esa expectativa de que lo nuevo del Espíritu Santo venga entre nosotros, para que no seamos algo estático, algo que muera, allá hablando de la iglesia local, algo que muera por seguir reglas, por seguir costumbres, sino que nos podamos mover en esa libertad que trae el Espíritu Santo, en ese crecimiento. Siempre, otra vez digo, basado en Jesucristo y en la palabra de Dios. Amén. La palabra, Pablo enseña también que somos edificados mutuamente. Si pretendemos ser, y ahora estoy hablando de la iglesia donde nos reunimos, ¿no? La congregación. Si pretendemos ser una iglesia local, una iglesia donde el Señor nos puso, que no muera, debe haber movimiento del Espíritu. Debe haber movimiento, tiene que haber gente que venga con sed de buscar a Cristo. Debe haber ese movimiento de personas que necesitan de Dios. Debe estar en nosotros siempre la palabra que hoy trajo Luis, que fue lo que declaró Jesús. Él me ha enviado para. La iglesia es, ahora voy a hablar sobre lo que quiere decir iglesia, pero la iglesia está llamada a ser afuera, a buscar lo que se perdió. Así que la edificación mutua es muy importante, que nosotros nos edifiquemos mutuamente para que todas esas piedras nuevas que se van agregando al edificio
puedan ser edificadas también en el Señor Jesucristo y en su palabra. La importancia de ser edificados juntamente toma relevancia cuando vemos el para qué es. Somos edificados como casa o edificio para ser el lugar donde el Espíritu Santo habite. Hay un pasaje que en 1 Timoteo, que quisiera que lo busquen, 1 Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 14 y 15, Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice: esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense que está hablando de la iglesia como que la casa de Dios. Nosotros sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero acá está hablando de la iglesia, de la congregación de los santos, como el lugar donde el Espíritu Santo habita. Y dice que esa casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. La palabra iglesia quiere decir congregación. Es muy importante que nosotros le demos valor al congregarnos, al estar juntos, no estar juntos porque sí, sino estar juntos para edificarnos mutuamente. La palabra iglesia, eclesía, quiere decir eso. Tres palabritas pequeñas unidas. Con, juntos, grex, creo que era, con gente, y sion, que es acción. O sea, nos congregamos con un propósito. El primer propósito es para que el Señor nos edifique, que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, que seamos esa casa espiritual, ese lugar donde el Espíritu Santo habite cuando nosotros nos encontramos. Seamos 2, seamos 3, seamos 4, y cuanto más cuando somos muchos, poder congregarnos con el propósito de que el Espíritu Santo se manifieste en su casa, porque es su casa. Es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Fíjense qué tremendo cuando le dice: te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. No estaba hablando del edificio de las 4 paredes. Estaba hablando de la congregación, de cómo conducirte en la casa de Dios, el lugar donde habita el Dios que vive. Y ahí otra vez tiene que ver con lo que escribió Pedro, las piedras vivas, que juntos edificamos ese edificio que está en movimiento, que está en crecimiento. Y que es nuestra responsabilidad, porque el Señor nos puso esa responsabilidad de edificarnos mutuamente. En principio dice que la iglesia, esta congregación de los santos, lavados por la sangre de Jesús, es columna y baluarte de la verdad. Fíjense en la responsabilidad que el Señor nos puso. Ser el sostén del Evangelio, de la verdad de Jesucristo, del Evangelio del reino. Cuando leí eso, lo había leído muchas veces, pero cuando el Espíritu Santo nos habla, nos revela nuevas cosas. El Señor nos puso como esa columna, ese sostén de la verdad del Evangelio para que llegue a los demás. Nosotros somos los que proclamamos, los que declaramos en fe, y el Espíritu Santo es el que trae discernimiento, trae arrepentimiento, nos respalda con señales, milagros, prodigios, es el que extiende su mano para hacer todas estas señales. Pero a nosotros, la iglesia, la casa de Dios,
El Señor nos delegó la tarea de ser columna y baluarte de la verdad, o sea, de proclamarla. ¿Amén? No solo de creerla, sino de proclamarla. Es por eso que es importante también declarar la verdad a los que no la conocen o los que necesitan, y también edificarnos mutuamente. Fíjense cuántos pasajes hablan sobre la edificación mutua. No los anoté todos, pero por ejemplo, Romanos 14:20 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Le dice a los romanos: no destruyas la obra de Dios por causa de, puse 3 puntos porque en ese momento había una controversia por el tema de los alimentos, que se podía comer y que no. Pero puede ser por otras situaciones, por rencores, por envidias, por pensar que no me tienen en cuenta, o por manejarme mal con algún hermano. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de 3 puntos, puede ser varias cosas, sino que sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es nuestra responsabilidad edificarnos mutuamente. Perdonar está dentro de de lo que podríamos nosotros aportar para contribuir a la paz y a la edificación mutua, ¿no? Porque muchas veces tenemos que perdonar al hermano Piedra que nos dijo algo que no nos gustó o que tuvo una actitud. O muchas veces nos tienen que perdonar a nosotros. El pastor Piedra que andó a saber qué hizo y que alguna actitud que ofendió. Entonces todos estamos en formación, todos estamos en crecimiento y es nuestra responsabilidad edificarnos mutuamente. No se asusten que no es largo el mensaje. ¿Mis acciones llevan a la paz entre los hermanos? ¿O en otros ámbitos mis acciones llevan a la paz? Porque si soy un factor de paz fuera de la iglesia, también lo voy a hacer dentro de la iglesia. O sea, dentro de la casa de Dios. Hay otro pasaje que dice en Romanos 15:2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí sí que ese habla de morir a nosotros, morir al egoísmo, para bendecir a nuestro hermano, para que eso sea de edificación a otros. Cada vez que nosotros morimos a nosotros mismos, estamos edificando la casa de Dios. Otro pasaje que habla sobre la edificación: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. Ninguna palabra corrompida. Puede ser que se te haya pegado algún lenguaje agresivo, lenguaje obsceno puede ser, y muchas veces no te das cuenta porque se te pega de parte del mundo. Palabras despectivas, palabras o malas palabras, o sea, palabras que no son buenas que salgan de nuestra boca. O podés hablar con palabras que bendicen, que profetizan, que animan, que exhortan a buscar más del Señor, a ser corregido para que tu vida sea edificada. Palabras que libran el alma de la opresión. Saben que nosotros, declarando palabras por el Espíritu, podemos ser instrumento de liberación para otros. Así que las palabras pueden edificar o derrumbar la obra que el Señor está haciendo. Nos edificamos entonces unos a otros por medio de las palabras.
nos edificamos por medio de la palabra de Dios. Vieron que en un pasaje dice Pablo, hablen con salmos e himnos. No es que tenemos que estar cantándole todo el tiempo al hermano, ¿no? Es bueno a veces, ¿no? Pero habla de bendecir al hermano. Habla de que cuando nos juntamos ocupemos más tiempo en bendecirnos que hablar cosas que no bendicen o cosas que nos entristecen o cosas que nos contaminan o que no tienen sentido a veces, porque hablamos de tantas cosas y a veces podemos aprovechar bien el tiempo. Con nuestra boca podemos bendecir y ser de edificación mutua. Bueno, la palabra habla mucho sobre la edificación. Pablo habla mucho sobre la edificación, Pedro, ya les mostré pasajes donde es necesaria la mutua edificación. Y para crecer espiritualmente necesitamos tomar conciencia, discernimiento de que el Espíritu Santo habita en esta casa. El Espíritu Santo enviado por Jesús. Él dijo, yo ya no voy con el Padre y es mejor que yo me vaya porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Él es el que los va a guiar a toda la verdad. Y Él es el Espíritu Santo, es el que quiere edificar ese templo santo de hombres y mujeres para Dios. Hombres que en formación, en tratamiento, ¿no? Pero cuánto amor el Señor depositó sobre nosotros y cuánto tenemos que seguir invirtiendo para que la iglesia de Jesucristo siga creciendo, sea esa casa espiritual que bendiga a muchos más de los que hoy no están dentro del cuerpo de Cristo, de este edificio santo, este templo de Dios que es su iglesia. Amén. Gracias, Señor, porque, Señor, tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor. Si tú no estuvieses en medio nuestro, seríamos un cuerpo muerto, un edificio muerto, sin vida. Y, Señor, anhelamos ser esas piedras vivas, edificadas para ser un templo santo, un lugar donde tú habites, un lugar donde tú te puedas manifestar con poder, un lugar donde muchos puedan ser sanados de sus heridas, muchos puedan venir a Cristo a conocer al único que puede darles vida. Gracias, Señor, te damos por la iglesia. Gracias, Señor, porque cada uno tiene un lugar especial en este edificio, esta casa espiritual. Ese lugar lo has dado tú. Y te damos gracias porque tú suples toda necesidad. Tú, Señor, suples todo lo que nos falta. Reconocemos que nos falta mucho para ser tallado, para poder ser a tu imagen, pero aquí estamos, Señor, deseosos de que la transformación de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, deseosos de que muchos más de los que somos hoy alcancen esa gracia de estar en esta casa espiritual. Hombre, y te alabamos. Y queremos, Señor, darte el lugar que tú te mereces, el primer lugar entre nosotros, el primer lugar. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, habla a cada uno. Tú eres el que está llamando, tú eres el que está obrando, tú eres el que está inquietando.